Amigos televidentes, muchísimas gracias por seguir conectados con este programa. Seguimos hablando sobre la ley 2098 del 6 de julio del 2021. Doctor, al momento que estamos hablando de la prisión perpetua, usted en un momento dijo que había una revisión sobre esa pena cuando haya pasado ya 25 años. ¿Cuál sería la evaluación para esa revisión? Sí, Javier, efectivamente esta ley trae un artículo que se va a aumentar al Código Penal, que es el artículo 68B. Y entonces aquí ya nos está hablando precisamente de cómo qué requisitos necesitamos para hacer la revisión de la prisión perpetua a los 25 años. Y entonces nos dice que de esta evaluación va a depender de que el juez modifique o no modifique. Si nos dice que hay una evaluación positiva en la resocialización, entonces el juez que lo condenó pues va a tasar nuevamente, como decía, dentro de los límites de 50 o de 60 años. Pero es interesante mirar qué se hace para llegar a decir de que la evaluación es positiva. Entonces, mire, tenemos primeramente que tiene que haber un certificado de antecedentes disciplinarios del condenado dentro del establecimiento penitenciario o carcelario. Entonces, este va a determinar cómo ha sido su comportamiento disciplinariamente, ¿no? Ya dentro de la prisión, ¿ya? Segundo, tiene que haber un certificado de mecanismo de reparación integral de las víctimas. Recuerde que en estos delitos, además de la pena de prisión, es necesario que la víctima sea reparada. Reparada en este sentido puede ser reparación dineral, puede ser especialmente puede, o que el victimario pues reconozca lo que hizo, bueno, pida perdón, pero normalmente cuando hablamos de reparación integral, por eso es integral, es dinero y otras situaciones diferentes. Entonces tiene que haber, por ejemplo, lo condenaron a decir algo, tiene que pagar 10 millones de pesos. Entonces, tiene que haber un certificado de que se pagó esa plata. Pues otro certificado. ¿No? Hay otro certificado de trabajo, enseñanza, estudio, según corresponda, dice, ¿ya? O sea, pues puede que él dentro del trabajo esté trabajando dentro, ¿no? Entonces el certificado. O él sea un profesor, dicte clases. O también esté dedicado a hacer estudios, por ejemplo, una carrera. Entonces, mire, eso mire, que de acuerdo a esto tenemos en cuenta de que eso le va a rebajar pena, mire. Pero en este caso, en los anteriores rebaja pena. En este caso simplemente le está diciendo que forma parte de la resocialización. Porque aquí no nos está diciendo de que le va a rebajar la pena. No, simplemente es que él sí está adentro, porque la resocialización tiene esto, que se comporte bien disciplinariamente, ¿no es cierto? Comportamiento. Segundo, que repare, haya reparado. Tercero, que haga una de las tres cosas: trabaje, enseñe o estudie, ya dependiendo de la capacidad que él tenga. Y como cuarto, aquí viene una cuestión importante, que es concepto del equipo psicosocial, presentado a través de la Dirección General del INPEC, ¿ya? Entonces, aquí viene la cuestión que hablábamos, la cuestión psicológica, ¿no sé? Pero está demostrado que estos delitos donde incurre lo que la Biblia llama pecado, lo que la psicología llama ego, bueno, de todas maneras, lo que nosotros internamente tenemos que se ha formado, en este caso, por ejemplo, en el caso del acceso carnal violento con las niñas o niños, ¿no? Es lujuria. Entonces, mire, va a ser complicado de que un psicólogo diga, este señor ya no tiene lujuria. ¿Cómo? Entonces, imagínense que esta parte va a ser bastante sugestiva, ¿ya? No va a ser objetiva, sino subjetiva,
¿Por qué? Porque decir, a usted lo mira así tranquilamente y dice, no, este señor ya no tiene lujuria, por lo tanto ya no va a hacerle daño a ninguna otra niña. Complicado, cosas y tal. Entonces, estos son los requisitos que para cuando cumpla los 25 años se van a tener en cuenta para determinar si es posible la revisión. Si estos 4 elementos me dicen, termina diciendo el evaluador, no, el señor no es posible revisarlo, continúa con cadena perpetua. En ese sentido, Doc, cuando se habla de un concepto de equipo psicosocial, me recuerdo en una noticia en donde entrevistaban a una mamá a la hija la violaron. Y ella decía, me parece injusto que a mi hija la violen, a él lo metan a la cárcel y yo con mis impuestos le dé de comer. No, sí, lo que hablábamos anteriormente es eso precisamente, ¿no? de que pues es necesario que el condenado por lo menos cubra el gasto de su alimentación, se la gane, ¿ya? Porque pues es injusto que cometa tantos delitos y todavía que la sociedad tenga que mantenerlo. Pues eso no tiene razón de ser, pero sin embargo en nuestro sistema deficitario como es el penitenciario y el penal, pues sigue ocurriendo estas cosas, ¿ya? Por digo, es horrible y ahí viene el problema del concepto de las víctimas, ¿no? Las víctimas realmente, se habla tanto de las víctimas en nuestro país y hay ley y todo, pero se le da todas las garantías al victimario y la víctima queda burlada. Mire, todo lo que está pasando en nuestro país, por ejemplo, mire el caso del que murió ya Santrich, cuando se burlaba, que le decían que se iba a devolver a los niños que los obligó a ir a las filas, a la guerra. Entonces quizá, una forma tan burlesca. Y ese es realmente la realidad frente a las víctimas. Yo fui defensor público de víctimas 4 años y realmente ese era mi dolor, de que nosotros no podíamos hacer nada porque el victimario tiene todas las de ganar. Yo siempre lo he dicho y lo digo públicamente, nuestro sistema penal, hoy acusatorio, es al delincuente, al victimario, se le queda a deber, porque se le da tantas garantías que si un día analicemos todas las garantías que le dan al victimario y se dará cuenta lo aberrante que es este sistema penal, que las víctimas quedan burladas. Mire, un ejemplo típico, no sé cómo lo van a manejar ahora aquí con esta nueva norma, porque mire, tenemos el problema que con los preacuerdos que se hacen, el fiscal tiene la potestad de cambiar el delito. Mire, por ejemplo, aquí hay tuve un ejemplo muy que siempre lo pongo. En Providencia un tipo mató a una persona y lo cogieron en flagrancia los policías matándolo, lo capturaron, lo entregaron y después fue condenado como cómplice. Imagínense. Ahora, aquí en los delitos sexuales, la persona, la menor o el menor es accedido carnalmente y termina como un acoso. ¿Por qué? Porque el juez, el fiscal, cambia el delito para negociar. Pero no porque el fiscal quiera, sino porque la corte le dice que haga eso, le permite hacer eso. Es aberrante, ¿ya? Nuestro sistema penal es un sistema de remedio, esto es un sistema garantista, pero para el victimario, para el delincuente, ¿ya? No, ¿usted piensa que todas esas cosas se dan porque se maneja plata? Pues no tanto, porque por una parte pues está demostrado de que hasta las altas cortes llegó la corrupción, en el caso de la Corte Constitucional, y ahí está el cartel de la toga. O sea, no lo digo yo, lo dice los hechos, ¿no es cierto? Entonces mira a dónde hemos llegado, porque lo que decíamos algún día, la corrupción es el cáncer de la sociedad, y esa corrupción alcanzó a todas las instituciones, alcanzó hasta la Corte Constitucional, como decir la Corte celestial en el cielo. Entonces,
por Dios, ¿a dónde estamos? ¿Ya? Y entonces lo que usted dice, se ha creado, o sea, ese ambiente por dinero, pero también por intereses particulares. ¿Por qué? Porque recuerde que estas normas las hace el Congreso. O sea, de allá salen. Y entonces los congresistas para blindarse ellos, no sacan una norma pues fuerte, una norma rígida, sino esas normas flexibles, porque cuando les toca a ellos, entonces para que les apliquen lo flexible. Es que ese es el problema de nuestro país. Mire, en este momento de crisis, se dice que cuando hay crisis necesitamos medidas excepcionales, pero no, aquí hay una crisis horrible de la sociedad, pero se quiere seguir manejando con normas normales. Entonces ahí está el defecto de nuestro país. Pero ¿quién hace esto? Pruebo. Ya uno no confía ni siquiera en las altas cortes, porque las altas cortes, miren lo que está pasando en este momento, por ejemplo, el proceso donde está Uribe, ¿cierto? Y el proceso donde está el abogado de Uribe. A Uribe le cambian el proceso a la justicia ordinaria, hacia la fiscalía, pero al abogado de él, que es el mismo proceso, no le niegan y lo dejan en la Corte Suprema. Ya, perdón, en la Corte Suprema, ¿ya? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo? Y además, es el mismo magistrado ponente, el señor Reyes, ¿ya? Entonces uno no entiende, dice, por Dios, ¿qué está pasando aquí? Para el uno una cosa, para el otro. Entonces, eso es lo que se llama la inseguridad jurídica. Por eso es que en nuestro país la gente no cree en la justicia, porque la justicia, yo siempre he hecho esa crítica, les decía a mis profesores en la universidad, la jurisprudencia en Colombia cambia como cuando uno se cambia de ropa, ¿ya? Y aquí es así. ¿Por qué? Porque aquí se legisla o se dictan fallos por conveniencia, por intereses personales. Se dictan fallos, se sacan leyes. Mi pregunta para finalizar ese tema y pasar a otro que también va a ser de gran importancia para nosotros los que somos padres de familia. La ley 2098 que fue el 6 de julio del 2021, para usted, ¿esa ayuda a evitar violaciones, ayuda a evitar suicidios? Teniendo en cuenta que hay una cadena perpetua. Pues mire, aquí está demostrado una situación que es fundamental. Simón Bolívar llamaba a esta parte la parte moral de la ley. Esta ley, así como usted la ve hoy, es la parte sustantiva, positiva, que se dice. O sea, está escrita, listo, ¿no? Pero ahora sí viene la parte que es del convencimiento del pueblo para cumplirla. Y entonces aquí en Colombia se dice, hecho la ley, hecho la trampa. ¿Sí? Porque como estas leyes pues no son perfectas, entonces vienen los abogados para defender a un delincuente, a un victimario, entonces le comienza a buscar las salidas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si hubiera esa parte que se llama la parte moral de la norma, el convencimiento de que debo cumplirla, no habría tanto problema, ¿no es cierto? Pero aquí he hecho la norma, he hecho la trampa. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la cultura de violación de las normas. A todo momento estamos violando las normas. La violan no solamente el pueblo, la violan las autoridades, que es lo más grave, ¿ya? Y por eso es que hay tanto problema con... Mire, lo que decíamos alguna vez, el colmo de los colmos en Colombia, el zar anticorrupción está preso por corrupción. Entonces, esto es prueba. Hemos llegado al fondo de la situación, de la crisis en Colombia, y la gente no lo quiere ver. Este paro nos demostró que precisamente es inconformismo que el pueblo y los jóvenes están demostrando por eso, porque ya no tienen con quién contar. La autoridad está pintada,
La autoridad es para ejercerse, ¿no es cierto? Pero la autoridad está pintada, simplemente aparece como institución, pero no ejerce la autoridad. Y entonces, miren, vemos los pueblos desorganizados, las ciudades desorganizadas, todo el mundo viola las normas. Por ejemplo, el caso patético en nuestro pueblo. Aquí se viola todo tipo de normas. Y la autoridad se hace de la oreja gacha. Sí, lastimosamente. Una vez televidentes, ahora los invito a que coloquen mucha atención porque vamos a hablar sobre la ley 2089 del 14 de mayo del 2021, por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Doctor, esa ley 2098 del 14 de mayo, usted como padre de familia, ¿cómo la recibe? Bueno, sí es una ley bastante polémica desde el punto de vista de la incapacidad a que lo someten a los padres de familia, ¿ya? Porque en primer lugar, pues, es bastante, o sea, lo que busca es evitar que a los niños se los maltrate realmente. Aquí hay una cuestión interesante. Hay un libro que se llama Los extremos se tocan. Precisamente, ¿por qué? Porque se analiza que todo extremo es dañino. Entonces, por eso uno siempre tiene que mantenerse en la media, ¿ya? Entonces, esta es una cuestión que le dice, prohibición del castigo físico. Pero la Biblia, ¿qué dice? Dios, pues lo dice, ¿no? Al niño, para que crezca normal, si es necesario hay que corregirlo con una vara, dice. Corregirlo. No dice matarlo, ni maltratarlo, ni masacrarlo, ¿no es cierto? Entonces hay que entender esa situación. Cuando aquí se prohíbe el castigo físico, de tajo le está diciendo, usted no le puede dar un correazo o una nalgada al niño sin irlo cuando cometa una infracción, ¿no es cierto? Cuando no obedezca, cuando actúe incorrectamente. Entonces, mire, con esto es complicado. Sin embargo, pues ya tenemos esta norma, ahora tenemos que mirar qué es lo que nos está diciendo, porque aparentemente nos está diciendo que no puede el castigo físico. Sí. Pero sin embargo, hay unas definiciones para que la gente las entienda, y entonces dice, ¿qué es castigo físico, no? Para la norma, ¿ya? Entonces, aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta punible de maltrato o violencia intrafamiliar. Porque mire, esto es una norma bastante ambigua, porque mire, ya en el Código Penal, en el artículo 229, ya tenemos lo que es la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Y entonces ella nos dice lo siguiente: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incluirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 6 a 14 años. Pues mire, ya estaba, ¿no es cierto?, la norma. Entonces, esta norma está repitiendo prácticamente lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta norma nos estaba diciendo de que no lo puede física ni... Pero pues la cuestión es que el castigo físico es cuando se exceda, ¿ya? Entonces por eso le digo, hay que entender, para esto va a ser complicado para los jueces. ¿Por qué? Porque cualquier persona que hoy en día, por ejemplo, un niño de 5 o 6 años que ya tiene conocimientos, entonces la mamá le pega una nalgada y va a la policía a decirme, mi mamá me está castigando, me ha pegado, pues tendrá que iniciar un proceso. Porque aquí es claro, ese es castigo físico. Y la ley los ha respaldado. Claro, es castigo físico, y además
¿con qué objetivo se le da una palmada? Para que sienta dolor, para que sepa que eso no debe hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hoy prácticamente quedó abolido la nalgada, el correazo, quedó abolido un varazo, como dice la Biblia. Bueno, entonces ahora sí que es cierto, pues los padres tendrán que buscar la manera de castigar ya. Por ejemplo, hoy en día el niño está acostumbrado al celular, al televisor, tendrá que ser eso. Pero ojo con eso, también lo podemos mirar porque dice que no caiga en el maltrato, en la violencia intrafamiliar. Y entonces podemos decir que es un daño psicológico. Por ello, esta ley realmente es bastante polémica y va a ser muy difícil para los jueces cuando tengan que aplicarla, para el fiscal cuando tenga que imputar cargos, porque va a haber una discusión demasiado amplia cuando ya ejerzamos la defensa, cuando ejerzamos, o sea, el derecho cuando alguien haga las denuncias, que el fiscal es el encargado de ejercer eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto va a ser muy complicado, ¿ya? Entonces yo no sé hasta dónde. Ahora mire, aquí hay otro tema que, digamos, otra definición, que dice ¿qué son tratos crueles, humillantes o degradantes? Aquella acción con la que se hiere la dignidad del niño. Niña, adolescente, dice, o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera cruel, siempre que no constituya conducta punible. Imagínense, no será causal de... Pero sí. Antes de que sigamos hablando de esta ley 2089, la verdad nos deja bastantes interrogantes y nos empieza a preguntar de qué manera voy a educar a mi hijo. ¿Qué pasa si como padre de familia decido castigar a mi hijo, sin importar esta ley? ¿Pierdo la custodia de él? Pues de acuerdo a esta norma, nos está diciendo precisamente cuando aquí habla de la definición de tratos humillantes, crueles o degradantes, nos dice que no, esto no será causal de la pérdida de la patria potestad de la custodia, excepto, no, ojo con esto, cuando estas conductas no sean reiterativas. O sea, ¿qué está diciendo? Que si una vez ocurre eso, no le van a quitar la patria potestad ni la custodia. Pero si la conducta de los golpes físicos, o sea, del castigo físico, se repite varias veces, en ese momento le van a quitar la patria potestad o la custodia que tenga en ese momento. Entonces hay que tener cuidado con esto. La primera vez, pues como se dice, será perdonada, pues lógicamente que tendrá su efecto, pero frente a la patria potestad y a la custodia no. Pero si el castigo vuelve y se denuncia, sí está expuesto a que le quiten la patria potestad y la custodia. En esta ley también habla de unos entornos. ¿A qué hace referencia? Es que dice, mire, el literal C dice entornos, son todos los contextos en donde transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el hogar, centros educativos o comunitarios, espacios públicos o virtuales. O sea, el castigo no solamente es en la casa, sino también en centros educativos o comunitarios, en cualquier espacio público, inclusive espacios virtuales, porque recuerde que aquí nos está hablando de tratos crueles, pero que denigren también a las personas, por ejemplo, o humillantes o degradantes. Por ejemplo, virtualmente pueden degradar a un menor, ¿cierto? Lo que llaman el bullying, ¿no? Pues eso, por ejemplo, y es que es cualquier tipo de violencia, no importa, cualquier forma de violencia. Entonces, por ejemplo, esta ley es bastante amplia, pero bastante compleja, ¿no? Ya en la aplicación va a tener muchas dificultades para los fiscales y los jueces. Cuando estamos hablando de entornos, y usted menciona los centros educativos. Si retrocedemos años atrás, mirábamos que el mismo padre de familia le llevaba a lavar al docente para que lo eduque. Claro.
Hoy en día no es tanto así, pero muchas veces hay docentes que tienen un temperamento fuerte, hay docentes que gritan o lo jalan al estudiante cuando ya es muy imperativo. En ese sentido, esos docentes estarían cometiendo un delito referente a esta ley. Pues da a entender de que el maltrato, o sea, el castigo físico, dice, la prohibición se extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado. Mire, entonces aquí nos está dando la respuesta que usted quiere. ¿Por qué? Porque recuerde que en los hogares infantiles, en todas estas instituciones, los niños están al cuidado de las personas. Y entonces, esta prohibición es para todos. Por eso dice, en cada uno de los diferentes entornos en que transcurre la niñez y la adolescencia. Mire. O sea que esta ley está amparando hasta el adolescente. Entonces, la gente tiene que cuidarse con esta situación, porque de lo contrario, pues le van a aplicar esta norma, ¿no es cierto? Ya. En el literal D habla sobre la crianza, orientación o educación sin violencia. Yo creo que esa es una campaña que deberían hacer, ¿no? Porque si a nosotros como padres de familia no nos enseñaron a ser padres, y ahora nos dicen, no pueden castigarlos, si nosotros venimos de una crianza que fue de castigos, pero hemos sido, con nuestros defectos, errores, pero hemos sido personas de bien. Ahora que nos digan, ya no puedes hacer eso, ¿quién nos va a educar y a enseñar eso? Entonces, eso, precisamente esta ley, en su artículo 5, pues nos está mostrando qué es lo que va a hacer el gobierno, qué va a hacer. Dice, una estrategia nacional pedagógica y de prevención. Entonces aquí dice, el gobierno nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derecho, en el ejercicio de sus objetivos misionales, junto con los padres de familia, mire, representados en las asociaciones de padres y demás organizaciones civiles que los agrupe, implementará en los siguientes 6 meses a partir de la entrada de esta vigencia, o sea, del 6 de julio en adelante, 6 meses, una estrategia nacional pedagógica y de prevención que propenda por la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes contra niños, niñas y adolescentes. Y entonces aquí dice, ¿qué de tanto va a hacer para evitar eso precisamente? Va a comenzar a dictar pues cursos en los colegios, en todos los centros, a través de la televisión, para tratar de que esta ley la coja la gente, la entienda en primer lugar y la coja, ¿no es cierto? Para evitar que el castigo físico se ejerza y por lo tanto buscar alternativas ya con todos estos grupos asociativos, con todos los implicados en esto, los ministerios, buscar alternativas de cómo castigar al niño cuando infrinja las normas. Entonces, está apenas su pregunta es interesante porque apenas se va a hacer este trabajo, mire. Este trabajo pues debieron de haberlo hecho también con anticipación, ¿no? Pero sin embargo pues ya está la norma y entonces ahorita tiene plazo de 6 meses para comenzar a implementar todos estos programas tendientes a la divulgación de la norma y sobre todo a buscar estrategias para evitar el castigo físico e implementar castigos que no le afecten al niño ni a los niños. Si yo vivo en el sector rural, de pronto no tengo los medios tecnológicos o no conocía esta ley y estoy castigando a mi hijo, ¿me pueden condenar? ¿Me pueden...? Claro, porque para el derecho dice, dura es la ley, pero es la ley. Y además dice otro principio, el desconocimiento de la ley no es óbice para que no se la aplique. Entonces, hoy pues
sobre todo tenemos la gran posibilidad de que la gente conozca, ¿no es cierto? Porque los medios tecnológicos nos los permiten. Sin embargo, anteriormente pues no era fácil, inclusive ni para los mismos abogados conocer las normas. Pero hoy sí tenemos esa posibilidad. Mire, en internet, por ejemplo, aquí estas normas salen en la página de la República de Colombia, o sea, de la presidencia. Entonces uno las encuentra, la televisión la está divulgando. Y como le digo, este trabajo tiene que ser mancomunado entre todos estos ministerios, pero también en los colegios, en las escuelas, en todo. Porque es fundamental para que realmente los niños conozcan sus derechos y también se haga una pedagogía correcta para que no haya tergiversación. Porque como le digo, como esta norma pues es tan tajante que no se puede castigar físicamente, entonces pues de eso va a haber bastante polémica, ¿no? Porque difícilmente va a ser que si alguien, por ejemplo, llega y le da una palmada en la espalda diciéndole no haga tal cosa, pues se va a tomar como un castigo físico. ¿Por qué? Porque entonces tendrá que ya a través de esta pedagogía determinarse cuál es la estrategia para lograr. Ahora, aquí sí hay una situación muy complicada que tal vez hablamos fuera de cámara con usted. El problema ya viene hacia futuro, ¿no? Y porque eso es lo que quería hacerle una pregunta. Ajá. Muchos de los padres tenemos una frase que dice que prefiero educar a mi hijo para no corregir al adulto. Y eso es lo que usted dice. A veces estas leyes lo que hacen es, de pronto quitan un problema en este momento, pero no se dan cuenta el daño que van a causar a futuro. Sí, desgraciadamente, mire, yo le digo una cosa. Hoy en Colombia, pues especialmente en Colombia, se legisla por puntualidades. Mire, por ejemplo, la ley anterior que vimos tiene un nombre, ¿no es cierto? Por una niña que fue accedida. Listo. Y así a cada ley, ¿por qué? Porque está legislando, no hay una política, no hay una política criminal, no hay una política penal, simplemente porque política, recuerde que engloba, ¿no es cierto? Pero acá es puntual. Entonces, mire, se presentan estos casos, entonces saquemos una ley para, como dice, apagar el incendio, ya como los bomberos. Pero entonces vienen estos problemas. ¿Por qué? Porque no se analiza el contexto en general. Entonces, mire, si analizamos el problema de la educación, con esto va a ser mucho más difícil, por ejemplo, para el padre de familia, para el profesor, para todos los que tienen que ver con la educación del niño. Usted va a los centros reclusorios o de prisión y siempre encuentra un letrero que dice educa al niño para no corregir al adulto, ¿ya? Y ese es un principio pues universal, ¿no? Porque el padre de familia, cuando hablamos de custodia, porque hay que diferenciar entre patria potestad y custodia, y la custodia es precisamente el deber que tiene el padre de familia de educarlo, de conducirlo por el camino correcto, ¿no es cierto? Para eso es la custodia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pues en este momento prácticamente se le está acuartando ese derecho que tiene el padre de familia. Por eso digo, la idea es que no vamos a los extremos, ¿no es cierto? Pero yo le digo una cosa, nosotros fuimos creados donde cometíamos un error y con un correazo que le daban en la nalga, pues uno entendía que eso no debía volverlo a hacer, ¿no es cierto? Entonces porque todo castigo lleva en sí el mensaje de que no lo vuelvas a hacer, ¿ya? Entonces, porque si yo nadie me dice que no lo vuelva a hacer, entonces pues yo lo vuelvo y lo hago, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Entonces, pues es muy difícil de aquí en adelante, pues, si no se tiene conceptos claros sobre esta norma, pues una gente va a decir, no, yo dejo que haga lo que quiera el niño. Otros van a decir, pues voy a tener que castigarlo donde no me vean. Otros bueno, pero como le digo, hoy en día los niños a través de la televisión conocen sus derechos también. Y yo tuve aquí un caso donde una niña de 5 años
la madre le pegó, le había pegado 2 chancletazos en la cola. Y ella se fue a trabajar y la niña se perdió, ¿ya? Todo el día llegó la mamá y nada, la niña ¿dónde está? Cuando por la tarde va llegando con un agente de policía, una dama, una policía. ¿Qué pasa? Que la niña estuvo todo en el parque todo el día y la policía la vio. Entonces, bueno, ¿qué pasa, niña? ¿Por qué usted no se va a la casa? No, porque mi mamá me maltrata, mi mamá me pega. La niña llegó a la casa con la policía. ¿Ya? Entonces mire, son cosas que se están dando, ya no es un cuento, ¿no? Esto se está dando y de aquí en adelante más con eso, porque esta norma en colegios, escuelas, todo tiene que ser divulgada. Y entonces ya a la gente, es lo mismo que por ejemplo la acción de tutela, ¿no es cierto? Le dice el profesor, lo regaña, lo mira mal, le voy a poner una acción de tutela. ¿Ya? Y con eso ya. Entonces, todas estas cosas pues hemos ido a los extremos y entonces mire, está generando un desconcierto en la educación. No, yo hoy considero que ser educador no es fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes era lo que usted dice, por ejemplo, el padre de familia le decía, mire, aquí le traigo a mi hijo para que me lo eduquen, pero se lo entrego a usted, padre, el señor profesor. Usted es el segundo padre de él. Y entonces, pues, lógicamente había abusos, ¿no? Yo no digo que no, pero esa era la situación. Y entonces, pues, se trataba de que haya una educación en ese sentido. Pues hoy, a través de los derechos humanos, los conceptos que se han depurado, entonces estamos llegando acá. Pero desgraciadamente también estamos llegando a los extremos, al extremo. Entonces, doctor, muchísimas gracias y nos miramos en otro programa. Bueno, está bien. Gracias a ustedes. Feliz día. Y ustedes, amigos televidentes, recuerden que si quieren conocer más sobre esta ley que se prohíbe el uso del castigo físico, es la ley 2089 del 14 de mayo del 2021. Mi nombre es Jairo Ruales y con la bendición de Dios los estaré acompañando en otra oportunidad.